Impuestos territoriales se ha convertido desde, digámoslo, más o menos comienzos de los 90 en una de las rentas más delicadas para los empresarios en Colombia. No solo los empresarios, sino nosotros como particulares o como común de pueblo, que somos los responsables de pagar impuestos a nivel municipal. Si ustedes tienen operaciones con los municipios, pueden darse cuenta que en muchos de ellos, a este año tenemos estatutos nuevos. Lo bueno de estos impuestos es que cada 4 años, como cambia el alcalde, cambia el estatuto. Entonces uno tiene que volver a empezar con los contribuyentes que tenía en determinado municipio. Piensan que el estatuto tributario es un juguete. Y es una forma de dar contratación y de regar contratación en Colombia simplemente que para hacer un estatuto tributario. A veces el estatuto que tienen puede estar bien y el que hacen les queda mal. Mire, primer punto, como les decía hace un momento, para trabajar impuestos territoriales o determinada vigencia, tenemos que tener la norma que rige para esa vigencia en la mano. Hay en este momento un estatuto tributario de un municipio, de una ciudad capital, que es Popayán. Y uno no se imagina Popayán con un estatuto tributario del año 94 adoptado por decreto, que no puede ser expedido por decreto, lo prohíbe el artículo 313, numeral 4 de la Constitución, pero sin embargo es un decreto y no es compilación de normas, porque pueden haber estatutos tributarios, como en el caso del Distrito Capital o algunos otros municipios, que son compilación de normas. Pero cuando el estatuto se adopta a través de un decreto, es completamente ilegal. ¿Cuál es el problema para un municipio? Que en el momento en que le tumben la norma pierde toda capacidad de cobro de las rentas que estén vencidas y de todas aquellas que para esa vigencia se podían cobrar. O sea, su tesorería quedó completamente en blanco en materia de impuestos. En esa situación está Popayán. En esa situación estuvo Neiva, modificó el estatuto. En esa situación se encuentra en este momento el municipio de Armenia. Tiene todo el sistema tarifario del impuesto de industria y comercio adoptado por decreto, por delegación expresa que hace el consejo a la alcaldesa, y así la alcaldesa hace 4 años emite el decreto fijando las tarifas de impuestos en industria y comercio. Todo el que haya sido omiso ya no tiene ninguna obligación más que presentar su declaración impuesto cero porque se cae la tarifa. El artículo 300, numeral 4, y el artículo 313, numeral 4, el primero es para los departamentos y el segundo para los municipios. Establecen que las normas de impuestos deben ser emitidas o por la Asamblea o por el Consejo. Cuando la Constitución de manera directa asigna la función, no se puede delegar. 2. Los gobernadores, por disposición del artículo 305 de la Constitución y también contenida en la Ley 136, que es para municipios, determina que los gobernadores deben hacer control de legalidad de las normas que expiden los municipios. Entre ellas el Estatuto de Rentas. 32 gobernadores que no saben qué dice el artículo 305 de la Constitución y asesores jurídicos de la gobernación que no saben para qué es. Solo Antioquia, Cauca, en algunas oportunidades han demandado los acuerdos de los municipios y les han tumbado el articulado que está violando la ley. 2. No solo viene la expedición, sino también viene la fecha de entrar en vigencia. Recuerden que el artículo 338 en el inciso segundo determina que toda norma de carácter tributario tiene que comenzar a regir antes del periodo en que se va a aplicar. Eso no nos ocurre generalmente con la DIAN. Con la DIAN ocurrió solo en un año y nadie se dio cuenta. Me acuerdo mucho porque el artículo 77 es el que determina el gravamen para los industriales. Y se dieron cuenta fue por eso, porque hubo una demanda del Distrito Capital y encontraron que la norma no había comenzado a regir en el 90, sino en el 91. Hay municipios que no tienen tesorero, sino tienen secretario de Hacienda y ejerce las dos funciones. La función solo puede delegarle el alcalde en los tesoreros. Si la delega en el secretario de Hacienda y el cobro coactivo lo ejerce el secretario de Hacienda, ahí hay una ilegalidad en todas las actuaciones. Y para evitar inconvenientes y discusiones con la administración y peleas y subir a la jurisdicción contenciosa, lo único que uno hace es atacar es de nulidad el acto administrativo. Así tenga la evasión que tenga o el error que tenga. Y solo con ese error se cae todo el proceso de cobro coactivo. Hablemos un tris del impuesto predial. Hasta el año 2011, lo que estaba vigente eran los literales A, B y C, que eran los que traía la ley 44 del año 90. Estratos socioeconómicos, todo lo que tiene que ver con sectores urbanos debidamente estratificados. El 78% de los municipios del país no tienen estratificación socioeconómica. Si la ley estuvo vigente hasta el 2011, entonces ¿cómo cobraron el impuesto en las zonas urbanas? Nadie dijo nada. Usos del suelo en el sector urbano.
Fíjense que allí dice usos del suelo en el sector urbano. Eso quiere decir que en la zona rural yo no puedo hablar de zona industrial, zona comercial, servicios, financieros, nada. Bueno, entonces no se puede utilizar ese uso del suelo. Antigüedad de la formación o actualización del catastro. Por ley, los catastros tienen que actualizarse en términos no superiores a 5 años. Esa actualización la hace normalmente el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En Colombia hay 5 autoridades catastrales. Entonces Bogotá es autoridad catastral, Medellín es autoridad catastral, el departamento de Antioquia es autoridad catastral para los demás municipios del departamento salvo para Medellín, y Cali es autoridad catastral. ¿Qué significa eso? Pueden adelantar su actualización en el momento en que quieran. Pero un proceso de actualización catastral no es simplemente decir que lo vamos a actualizar y le vamos a subir los avalúos catastrales, tienen que ir a hacer visita al predio. ¿Cuántas veces no se ha hablado en Bogotá de las actualizaciones catastrales y a ustedes les ha llegado visita? Los rangos de área, avalúos catastrales que aparecen con la ley 1450, ¿por qué aparecieron? Por lo que les mencioné hace un ratico. 75 a 78% de los municipios del país no tienen estratificación socioeconómica. Tenemos 300 leyes que obligan a los municipios a hacer la estratificación. Les dan un plazo de 1 año, 2 años. Ninguna se cumplió. ¿Cómo solucionaron el problema? Como todos los municipios que no tienen estratificación no podrían cobrar el predial, pero sin embargo lo han cobrado, entonces agreguemos esos 2 rangos y se les solucionó el problema. Se purgó la ilegalidad. Y para los estratos 1 y 2, en cuanto a la definición del sistema tarifario, se dice que para los estratos 1 y 2, predios que no tengan más de 135 salarios mínimos legales mensuales, las tarifas que pueden establecer los municipios pueden ser del 1 al 3 o de ahí en adelante del 5 al 16, como todos los demás contribuyentes, del 5 al 16 por mil. Bogotá 1 año se quedó sin tarifa en el estrato 3 y solo los alumnos que tuve en esa época que tenían inmuebles o clientes o conocidos en el estrato 3 no pagaron impuesto, el resto todo el mundo pagó. Al distrito se le olvidó reglamentar la tarifa para ese año. ¿Pero qué tocó hacer? Quedarse callados, nadie se enteró. Siempre revisen qué sucede. No crean que porque es el distrito está completamente bien. No, todos los municipios del país tienen problemas. El distrito no se escapa a ello. Bien, para los lotes urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados, es el único que puede subir la tarifa. Urbanizables no urbanizados o urbanizados no edificados se está refiriendo a lo que normalmente llamamos lotes de engorde, lotes de las áreas urbanas. Urbanizable no urbanizado quiere decir que no tiene acometidas de servicios públicos, no tiene vías de acceso. Urbanizado no construido significa que ya tiene acometidas de servicios públicos, que ya se puede desarrollar porque también tiene accesos de vías. Eso es un predio urbanizable no edificado, urbanizado no edificado. Con el impuesto de delineación urbana, legalmente el impuesto se llama de delineación, pero de hace algunos años se ha bautizado como de delineación urbana. Ese impuesto está facultado para las entidades territoriales a partir de la Ley 97 de 1913 y extendido a los demás municipios del país a través de la Ley 84 de 1915. Cuando estamos hablando de que el hecho generador es la existencia o la construcción o la refacción de la edad existente, nada tiene que ver la licencia de construcción, salvo que pueda ser un indicio para pensar que ese señor va a hacer una construcción. Hay algunos factores sobre los cuales realmente no se puede cobrar licencia. Las licencias se cobran sobre aquellas edificaciones que son rígidas y de carácter permanente. Acuérdense que los constructores tienen la costumbre de hacer su apartamento modelo y después de que terminan la edificación, ese apartamento modelo lo tumban. Ese apartamento modelo no impone que el predio está construido. Luego, si el predio no está construido con una edificación permanente, sigue siendo urbanizable no urbanizado, urbanizado no edificado y su tarifa puede llegar al 33 por mil. Si usted dentro de los 2 años siguientes no efectúa la construcción, pierde lo que pagó por el impuesto de delineación. Pero el impuesto se causa es por la existencia de la construcción o porque yo hago la construcción, no por la licencia. El impuesto de industria y comercio sufre una modificación en cuanto a la redacción general de la causación de la renta. Ahora no hablamos del año inmediatamente anterior, sino simplemente lo que hicimos fue retomar para todo el país la reglamentación del Distrito Capital, contenida en el Decreto Ley 1421, y simplemente se dice que la base gravable y tarifa está constituida por el total de los ingresos ordinarios y extraordinarios.
incluidos los rendimientos financieros y los otros ingresos y todo aquel concepto de ingreso que no esté expresamente excluido. Entonces, si vamos a hablar de los rendimientos financieros son gravados. ¿Cuál es la base mínima para pagar industria y comercio? No hay norma que la establezca. Luego, la base mínima pueden ser hasta los monumentales rendimientos financieros que nos reconoce el banco, 35 centavos al mes. Esa ya es mi base gravable. Y si nos va bien, 1,50. Esa es mi base gravable. Pero si yo no tengo una actividad económica sujeta al impuesto, no me pueden tocar los rendimientos financieros. Todo definido como no sujeto ni se registra ni declara. Eso está contenido en el decreto 3070, numeral séptimo, del año 83, que es el reglamentario de la ley 14. Los rendimientos financieros por sí solos no constituyen una actividad económica. Y como no es una actividad económica, ¿por dónde me la va a gravar? Por industria no es, comercio no es, servicios tampoco. Pero los municipios se inventan cómo gravarlos. Es que tiene que tributar como con la tarifa de las financieras. Espere un momento, es que para las financieras es únicamente para las que se les aplica el régimen financiero y cambiario, las vigiladas por la superintendencia de instituciones financieras o aquellas reconocidas por la ley. Todo aquel concepto de ingreso que no esté expresamente excluido. ¿Qué ingresos no están expresamente excluidos? Tenemos la diferencia en cambio por exportaciones y recientemente ya el Consejo de Estado determinó que no solo es la diferencia en cambio que derive por exportaciones. Si yo en algún momento como empresario o como sujeto del impuesto tengo diferencia en cambio porque me pagaron con moneda extranjera y la voy a cambiar y no deriva de una exportación, esa diferencia en cambio no puede ser gravada. ¿Por qué? Porque es que su actividad económica no es negociar moneda. Su actividad económica no es una casa de cambios. Por esa razón no puede ser gravado. Entonces no son solo las diferencias en cambio que aparecen por las exportaciones, sino también lo que podamos obtener por otros conceptos, siempre y cuando no seamos, como les digo, una entidad cambiaria. Las devoluciones las traía la ley 14 del 83 y aparecen las rebajas y descuentos, pero ¿cuáles rebajas y descuentos? ¿Los impuestos condicionados o los no condicionados? Entonces todo el mundo inmediatamente hace el paralelo, es que la DIAN no acepta los descuentos condicionados. Entonces solo los a pie de factura. No, señor. En industria y comercio la cosa es diferente. En industria y comercio no se dice si el descuento es condicionado o no. Es descuento. Las actividades de servicios sí cambiaron, la redacción cambió. Se utiliza nuevamente la redacción del Distrito Capital contenida en el Decreto Ley 1421 y esa redacción impone que van a poder gravar todos los municipios del país el ejercicio de profesiones liberales, que solo lo podía gravar el Distrito Capital. En cuanto a la territorialidad del impuesto, se establecen algunas claridades que las venía haciendo ya la jurisdicción contenciosa desde hace muchos años. La del sector financiero tiene una base gravable especial y una tarifa única que es la del 5 por 1000. Se ratifica el artículo 77 de la ley 49 del 90, que fue la que les mencioné, que había caído en publicación apenas el 31 de diciembre del año 90. Las ventas comerciales con establecimientos se entiende que es realizada en el municipio donde se encuentre, eso es lógico. Si no hay establecimiento de comercio, la actividad se entiende perfeccionada donde efectivamente se lleva a cabo la negociación. Para los inversionistas, donde tienen sus inversiones, los servicios se grava, y siempre lo ha dicho la jurisdicción contenciosa, donde efectivamente se presta el servicio, no donde se contrata, se paga o donde se factura, sino donde efectivamente se presta, y ese no tiene discusión. En el transporte, donde se recoge la carga o el pasajero, eso también estaba definido por el Consejo de Estado desde 1990 y lo ha ratificado a través de mucha jurisprudencia de esa época para acá. En los servicios de televisión, internet, telefonía fija, en el domicilio del suscriptor, eso es normal. Telefonía móvil sí entra con una modificación o una aclaración y a definir una base gravable, pero les dice que a partir del 2018. Bien, patrimonios autónomos, donde este se realice. Quita la no sujeción para la propiedad horizontal dedicada a actividades mercantiles, centros comerciales o cualquier otro que no sea habitacional, les quita la no sujeción que tenían por el alquiler de los espacios o las expensas que cobraban por las áreas comunes, todo lo que tiene que ver con los parqueaderos y lo que tiene que ver con las zonas comunes de los centros comerciales. La quita a partir de esta fecha, con la ley 1819. Con la ley 1607 se aclaró
que la propiedad horizontal de carácter comercial tenía y era responsable del impuesto a las ventas. El Distrito Capital desde hace 2 años está persiguiendo a los centros comerciales que porque la ley 1607 le quitó la no sujeción a la propiedad horizontal de carácter comercial. Eso no es cierto. Solo hay un centro comercial de todos los que tiene el distrito que se está defendiendo y es el centro comercial de El Andino. Todos los demás entraron y pagaron, con sanciones, intereses. Y eso no es cierto. Se quitó hasta ahora, pero no se ha quitado en los municipios, porque los municipios en los estatutos tributarios tienen establecido que siguen siendo no sujetos. La ley para los municipios no aplica de manera directa, la ley para los municipios aplica porque se modifique el estatuto tributario o se saque un acuerdo que lo modifique. ¿Ven? Entonces la ley no aplica de manera directa. ¿Cuándo aplicará? Cuando modifiquen su estatuto. Antes no. Bueno, aquí ya ahora sí, la facturación, se habla de facturar el impuesto predial, de hecho se viene facturando toda la vida. Se habla de facturar el impuesto de vehículos, no sé por qué cambió, porque el tema de la declaración estaba funcionando bien, pero bueno, le metieron esa vaca loca al departamento para que ahora facture. Y de facturar el impuesto de circulación y tránsito, que es el impuesto que se cobra a todos los vehículos de servicio público. Solo lo pueden cobrar los municipios que a la fecha de expedición de la ley 488 tenían creado el impuesto. Hay muchos municipios que a partir de la ley 488 han creado el impuesto y nadie les está discutiendo nada. No pueden ya crear el impuesto porque la ley les puso un tope. Bien, en cuanto al impuesto predial y a su facturación, ¿por qué se habla de la facturación? Porque es que a hoy los municipios tenían que haber facturado y notificado esa facturación. Como no se notificó como debía hacerse, tienen que hacer una liquidación oficial, es decir, una resolución y notificar el impuesto. Como nunca la han hecho, simplemente mandan un papelito que dice, mire, usted está debiendo tanto y ya está en proceso de cobro coactivo. Simplemente pídanle copia del expediente y miren a ver si hay algún acto administrativo que creó la deuda. Y si no hay un acto administrativo que haya creado la deuda, el cobro se va al piso. Porque no hay acto administrativo, tienen que sacar una liquidación oficial liquidando el impuesto. Hay personas que deben 15, 20 años en los municipios y le vienen a cobrar los 20 años, cuando la jurisdicción contenciosa ha dicho que cobrar deudas prescritas es una falta disciplinaria para los funcionarios. Entonces solo me puede cobrar los últimos 5 años, pero si nunca me sacó la resolución liquidándola y si nunca sacó una resolución de fechas y estableciendo hasta cuándo hay plazo para pagar, ¿por qué me está hablando de intereses? Eso hay que mirarlo. Bien, la publicación de las facturas se hará por la página web. Esperemos que todos los contribuyentes de este país tengan internet y que no tengan que comprar ahora computadores con IVA porque los baraticos son muy regulares. Se entenderá que el solo envío de la liquidación a la residencia del contribuyente es una formalidad, o sea, para mí se está violando allí el proceso tributario de la notificación de los actos administrativos, cuando debe ser notificación personal. Hace algunas aclaraciones adicionales respecto a la factura. Si está inconforme con la factura, puede presentar un recurso, que será el recurso de reconsideración dentro de los mismos 2 meses que se dan por norma general. Bien, eso era todo, como les decía, son 52 horas en 1 hora. Muchas gracias.